Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook. Un saludo cordial, un abrazo para todos ustedes. En este día sábado, ya estamos al final del mes de marzo, 30 de marzo. Saludo cordial para todos ustedes de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano. Hoy en vivo aquí a través de Facebook Live y también transmisión que posteamos en diferido a través de YouTube en alta definición. Así que un abrazo muy cordial para todos ustedes que nos ven en este día, esperando que estén muy bien. Sabemos que los problemas nunca faltan, pero les enviamos un saludo muy cordial, esperando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos hoy aquí en la continuación del estudio del libro de Apocalipsis. En especial estamos estudiando, hoy vamos a iniciar lo que es el estudio del primer sello de Apocalipsis. Hace algunas semanas atrás hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis. Iniciamos con lo que fue las iglesias, ¿verdad? Y esto pues nos tomó un tiempo estudiar las 7 iglesias, pero en esta oportunidad nosotros vamos a iniciar con lo que es el estudio del libro, de los sellos, ¿verdad? Especialmente ya en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Así que les invitamos para que se queden con nosotros y disfruten y se enteren los planes de Dios que tiene, ¿verdad?, para la humanidad. Ciertamente en los seres humanos siempre existe ese deseo por conocer el futuro. Miles de millones de personas utilizan mediums, personas que supuestamente conocen el futuro y algunos pues se gastan fortunas queriendo averiguar cómo les va a ir en el amor, en la vida y en todos los aspectos de la vida. ¿Saben una cosa? El libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos habla de tu vida, nos habla de las cosas que habrían de pasar en el mundo y que han pasado. Lastimosamente, los seres humanos a veces no queremos tener nada que ver con las cosas de Dios. Saben, en el libro de Apocalipsis, Dios nos asegura una alegría, una felicidad, una paz cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y sobre todo lo obedecemos y lo escuchamos. Así que por eso nosotros hemos decidido iniciar con este estudio, el estudio del Apocalipsis, primeramente con el primer capítulo donde hace una introducción de lo que va a suceder en todo el libro de Apocalipsis, quién tiene el control, quién es el poderoso, quién es el que tiene en sus manos las iglesias en toda la historia de este mundo, quién anda en medio de las iglesias, de los ministros. Y en fin, encontramos una serie de datos que nos llevan sin duda alguna a Jesús, que es el centro del Apocalipsis. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros en este estudio formidable de los 7 sellos del Apocalipsis. Para eso queremos primeramente enviarles un saludo cordial a todos ustedes que ya están conectados a nuestro canal el día de hoy. Reporten nuestra transmisión y comparta con nosotros. Realmente esto va a ser un estudio fascinante. El estudio de los sellos del Apocalipsis que se encuentran básicamente en el capítulo 6 de Apocalipsis. Si usted se va al capítulo 6 de Apocalipsis, va a encontrarse con los 7 sellos, ¿verdad? Con los 7 sellos. Y nos van a dejar una enseñanza lindísima. Porque los 7 sellos, como vamos a poder ver más adelante, también representan o se desarrollan en el mismo espacio de tiempo que las iglesias.
y de la misma forma las trompetas también. Pero en este momento quizás usted no entienda nada. Vamos a irlo explicando paso por paso. Y si usted quiere enterarse de lo que pasó en las iglesias, vaya atrás en nuestros links, en nuestros temas ya posteados. Están aquí en el mismo canal de Ángel Galiano en Facebook y Ángel Galiano también en YouTube. Cualquier comunicación nos pueden mandar un mensaje ahí a través del chat y vamos a estar también posteando ahí más adelante un número donde usted pueda comunicarse con nosotros para enviarnos sus comentarios. Bien, como les decíamos, hoy vamos a estar estudiando este formidable tema de los sellos. Los sellos lo que hace es ampliar la información de lo que pasó en las iglesias. En este caso, el primer sello representaría, hablando de las iglesias, la primera iglesia de Éfeso. Pero para eso les pido que nos esperen un momentito mientras iniciamos. Sé que un saludo para todos ustedes que están ya conectados. Compartan nuestra transmisión, ¿verdad? Con sus amistades. Sabemos que puede ser de mucha bendición. Hoy en día necesitamos mensajes de esperanzas, mensajes que realmente llenen el vacío que tenemos en nuestros corazones de esperanza, de justicia, de fe, y así una serie de elementos que adolecemos hoy en día por la circunstancia que estamos viviendo. Hoy el mundo está lleno de tanta maldad, de corrupción, de odio, asesinato, envidias, una serie de situaciones que bien lo decía el apóstol Pablo sucederían en los últimos días cuando los hombres tendrían un carácter totalmente dados al mal. Hombres intemperantes, hombres aborrecedores del bien, amadores del mal, hombres que se olvidarían de Dios básicamente, porque son cuando Pablo narra las características de los seres humanos en los últimos días, son personas que no tienen ningún temor a Dios. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de esta época importante de la época cristiana. Es un tema que sin duda alguna nos va a ayudar porque también vamos a sacar algunas enseñanzas, consejos que sin duda alguna nos van a servir el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar este estudio formidable el día de hoy y les pedimos que nos acompañen en una pequeña oración. ¿Qué les parece? Querido Dios y Padre, ahora que estamos iniciando esta nueva etapa de estudios, ahora con los sellos, reconocemos, Señor, que no hay nada digno en nosotros y que lo único que queremos es buscarte desesperadamente, conocer más de tu verdad, darla a conocer a nuestros hermanos y amigos y que aquellos que reciban esta información puedan sentirse libres, felices de saber que es Jesús el que tiene el control del mundo, de todas las cosas. Y que algún día, muy pronto, toda esta situación terminará. Y que Jesús iniciará, Dios establecerá un nuevo reino donde sus hijos podrán finalmente ser felices, estar en paz, en tranquilidad, y disfrutar de justicia y de seguridad. Le pedimos, Señor, que nos acompañe en este momento y que pueda servir también de bendición para nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy queremos iniciar con este estudio realmente que va a ser muy interesante y lógico, siempre hacemos una pequeña reseña de lo que hemos hablado, ¿verdad? Queremos decirle que Jesucristo es el único digno de abrir el sello, el libro de los sellos. En los primeros 5 capítulos, como usted puede observar del capítulo 5, maravilloso capítulo, nos presentaron el libro
de los 7 sellos. Y aprendimos que Jesucristo es el único, y lo hablamos en el estudio anterior, el único ser digno de abrir el libro y desatar, abrir los 7 sellos. Pues es el único que ha vencido para abrir el sello y desatar los 7 sellos, valga la redundancia, según Apocalipsis 5:5. Entonces aprendimos que Jesucristo vino y tomó el libro en su mano derecha del que estaba sentado en el trono. Según Apocalipsis 5:7, usted puede llevarnos la secuencia ahí en su dispositivo. Me imagino que usted puede instalar su Biblia por ahí. Así que la reacción celestial fue sorprendente y, por decirlo así, abrumadora, cuando Dios el Padre entregó el libro de los 7 sellos a su Hijo para que desatara sus sellos. Y dice, pues cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, dice, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, oiga bien, y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una declaración impresionante, mis queridos amigos, hermanos, que nos ven en este momento. Es impresionante el plan que Dios tiene para sus hijos. Nosotros no podemos desechar este futuro que Dios nos ofrece. Saben, más adelante se hablan también de los 144,000 que tienen, dice que vienen de todo linaje, lengua, pueblo y nación, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos hoy en día dicen que los 144,000 serán 144,000 judíos, o sea, de la lengua judía, que Dios en el último tiempo levantará para predicar el Evangelio. Todo esto es en derredor también de algunas profecías que se han establecido en relación al pueblo de Israel, diciendo que Israel es el pueblo de Dios hoy en día. Mire, mis queridos hermanos, y que Jerusalén es la ciudad de Dios. Es interesante porque el enemigo a veces tiende a levantar. Yo siempre he dicho, y más adelante nosotros vamos a presentar un estudio de las imitaciones de Satanás. Siempre que Dios levantó, creó algo, el diablo siempre lo hizo. Impresionante. Y saben, y más sorprendente es que el enemigo también utiliza a los mismos hijos de Dios para crear profecías, para crear interpretaciones falsas de la palabra de Dios. En el sentido, o hablando en relación, por ejemplo, a este pueblo que Dios va a levantar, de todo linaje, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, en este caso los 144,000, no pueden ser judíos. ¿Saben por qué? Porque el mismo versículo habla claramente que dice que viene de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. O sea, ¿qué me está dando a entender? O sea, de todas las lenguas, de todo el mundo. Porque Dios realmente tiene a sus hijos esparcidos en todo el mundo. No están solamente en el pueblo judío. Yo quiero decir que también los judíos son parte del pueblo de Dios. Pero lastimosamente, cuando el pueblo judío rechazó a Jesús y apedreó al último discípulo de Jesús, con ellos sellaron ese pacto que Dios tenía.
claramente la profecía de las 70 semanas de Daniel establecía los términos con que Dios iba a tratar a Israel. Y por eso Dios extendió o abarcó a lo que fue los gentiles a través del apóstol Pablo. Ahora, el mundo entero, en el mundo entero, por decirlo así, es donde está ubicada la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Yo podría decir fácilmente que mi iglesia es la iglesia de Dios, del Dios vivo. Usted la podría decir también. Y suena bonito. Realmente nadie quiere quedarse fuera y decir, bueno, mi iglesia no es la correcta. En cierto modo, yo creo que todos tenemos razón. Porque en cada una de las iglesias, no importa cómo se llame, Dios tiene hijos sinceros. De hecho, hasta en el pueblo que el diablo ha levantado en esta tierra, existen hijos de Dios. La profecía dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Y recuerde que cuando Dios habla de Babilonia, está hablando de la iglesia falsa. O sea, allí también Dios tiene a sus hijos. El capítulo 6 del Apocalipsis nos presenta la apertura y la descripción de los primeros 6 sellos, ¿verdad? En Apocalipsis 7, que estudiaremos más adelante, en un futuro más cercano, nos encontramos con los 144,000, como decíamos, el sello del Dios vivo, ¿verdad? Y la gran multitud de salvos. Y recién en el capítulo 8, los versículos 1-5, la profecía retoma la secuencia de los sellos presentándonos el séptimo y último sello del Apocalipsis. Eso va a ser interesante cuando miremos el sexto y el séptimo sello. Porque hay un paréntesis entre el quinto y el sexto sello. Perdón, entre el sexto y el séptimo sello. Usted va a ver qué interesante eso. Pero ¿por qué en vez de continuar con el siguiente sello me presentan los 144,000? Obviamente. Porque los 144,000 tienen que levantarse antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay denominaciones hoy en día que dicen que los 144,000 ya existen y que ya se levantaron, algunos ya murieron y otros están por levantarse. Pero saben, la palabra de Dios nos dice que los 144,000 son los únicos que van a estar vivos para recibir al Señor Jesús. Así es que una estructura similar de presentación encontramos más adelante en la descripción de las 7 trompetas del Apocalipsis, donde nos muestra las primeras 6 trompetas seguidas en los capítulos 8 y 9 y la 7ª trompeta separada en el capítulo 11. Así que otra similitud entre los 7 sellos y los 7 trompetas radica en el hecho de que los primeros 4 sellos forman en cierto sentido un bloque dentro de 7 sellos, pues son representados como 4 caballos con sus jinetes. Mientras que en los demás sellos ya no se utiliza este símbolo, esta simbología. Algo parecido ocurre con las primeras 4 trompetas que muestran eventos impactantes en la creación de Dios, tierra, mar, ríos, etcétera, astros. Mientras que las últimas 3 forman otro bloque conceptual, descrito como los 3 ayes. Son importantes esos 3 ayes. Por eso se separan. La razón de todas estas similitudes estructurales, ¿verdad?, analizaremos al llegar al estudio de las 7 trompetas. Eso va a ser fascinante. Así que Dios está al control de la historia. Ya en el capítulo 1 nos decía que Jesús estaba en medio de las candeleros y en medio de las estrellas, de las estrellas. Nos hablaba la palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos la confianza que quien
maneja, quien tiene el timonel de este mundo, es el Señor Jesús y no el enemigo. Pero usted se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces suceden tantas cosas? Bueno, mis queridos amigos, quiero decirles que nosotros fuimos creados con un don especial y es el de libre albedrío. El libre albedrío es muy importante para Dios. Por eso que el diablo aún tiene vida. Por eso que el Señor no lo ha destruido, porque le respetó su decisión. Pero al final, a través de un juicio establecido en el cielo, se decretará de que él tendrá que ser destruido porque él representa lo opuesto de Dios, la maldad. Él representa la tergiversación de lo que es Dios. Y dice, cuando vi y caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese? Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Está hablando en el capítulo 1, versículo 17 en adelante. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son los 7 iglesias. Es interesante porque dice que Jesús, dice que se miró en el versículo 13, dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que anda en medio de las estrellas y también de los candeleros. Así que es Dios el Padre sentado en su trono quien tiene en su mano derecha el libro de los 7 sellos. Apocalipsis 5:1. De esta manera, Apocalipsis nos revela una vez más que nuestro Creador está, como decíamos, al control de la historia. No la controla Donald Trump, no la controla Putin, no la controla Xi Jinping, o no sé cómo se llama, el presidente de China, o Macron, o Maduro, qué sé yo, López Obrador. No. Quien controla la historia es Dios, es Jesús. Así que el libro con los 7 sellos está escrito por dentro y por fuera, como decíamos en el estudio anterior, es decir, por ambos lados. Tal como el rollo del libro que Dios entregó en la antigüedad al profeta Ezequiel, en Ezequiel 2, 9, 10, y tal como las 2 tablas del testimonio de los 10 mandamientos que están escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas según Éxodo 32, 15. Así que es interesante saber que el Apocalipsis no nos revela el contenido del libro. Para que se pueda leer y conocer el contenido de este libro, deben ser desatados primeramente todos sus sellos, sus 7 sellos del mismo libro, ¿verdad? La historia humana avanza a medida que se abren los sellos. En los temas de las 7 iglesias vimos que el retorno de Jesucristo se acercaba cada vez más a medida que avanzaban las 7 iglesias proféticas. Veíamos que Jesús se acercaba, culminando con la 7ª iglesia que ya presentaba a Jesucristo tocando a la puerta. ¿Se acuerda? Yo estoy a la puerta y llamo. Así que de la misma manera, las 7 iglesias proféticas representaban el juicio celestial cada vez más cercano, porque ya cuando nos vamos a Filadelfia, ya encontramos una puerta. Ya encontramos algo interesante allí, que representaba una puerta donde Jesús tenía que entrar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a estar estudiando de una forma más profunda este concepto del juicio. Así que de la misma manera, las 7 iglesias proféticas presentaban el juicio celestial cada vez más cercano, como decíamos, a medida que avanzaban sus descripciones, culminando con la 7ª iglesia que ya presentaba el juicio celestial en vigencia. Y ahora, en la descripción de los 7 sellos, nos encontramos con el mismo estilo
de presentación que nos indica que los 7 sellos, óigase bien, son eventos históricos que se desarrollan progresivamente, una tras la otra hasta el clímax de la historia humana, es decir, el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Interesante. Así que en los primeros 4 sellos encontramos el llamado ven, ven, dirigido al Cordero o a Jesucristo, que lleva implícitamente el anhelo de la segunda venida de Jesús, según Apocalipsis 6:1, 3, 5 y 7. En el 5.º sello nos encontramos con la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto aparece ahí en Apocalipsis 6:10. En el 6.º sello encontramos que el gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis 6:17. Y en el 7.º sello nos encontramos finalmente con un gran día de su ira que ha llegado. Esto está en Apocalipsis 6:17. Esto está en Apocalipsis 8:1, ¿verdad? En el Apocalipsis 6:17. Y en el 7.º sello, oiga bien, en el 7.º sello nos encontramos finalmente con un gran silencio en el cielo tras la presentación de los eventos ruidosos de la conflictiva y dramática historia humana, según Apocalipsis 8:1. Tal como las 7 iglesias nos presentaban una secuencia cronológica desde la era apostólica hasta el fin de la historia humana y el cercano retorno de Jesucristo, por supuesto, también los 7 sellos nos muestran la misma cronología, la misma secuencia, pero más enfocando la historia desde otro ángulo, desde otro punto. Así que los 7 sellos son paralelos, óigase bien, se desarrollan en el mismo periodo de tiempo a las 7 iglesias. Pero en ello Dios coloca en los sellos un énfasis diferente a la perspectiva de la historia de la iglesia. Las cartas a las 7 iglesias denuncian, óigase bien, las herejías y la apostasía de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ¿verdad? Pero los 7 sellos, qué interesante, condenan la operación, la violencia y la persecución de la iglesia cristiana por parte de los grandes poderes políticos e imperios, a un principio del Imperio Romano, y después de la misma iglesia persiguiendo a sus hermanos. Qué interesante. Y ahora sí vamos a utilizar este espacio desde este momento hasta las 3:30 de la tarde. Vamos a utilizar de aquí en adelante para hablar exclusivamente del primer sello. Mire que nos va a llevar este único versículo que tenemos acá. De hecho, lo tenemos en la pantalla de atrás. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Dice en el versículo 2 del capítulo 6, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada, dice, una corona, y salió venciendo y para vencer. Déjenme tomar un sorbo de agua. Para continuar con el estudio del Apocalipsis. El caballo blanco representa la victoria y la conquista del evangelio puro de Jesucristo. También los generales romanos, los grandes líderes, comandantes de ese imperio tremendo que nos hablaba Daniel, celebraban sus triunfos desfilando al frente de sus ejércitos en caballos blancos. Miren qué interesante. O sea, el Señor nos está hablando acá utilizando
cosas, objetos, situaciones que se presentaban allí en su entorno para ilustrarnos unas verdades, así como el Señor también en otros puntos utiliza tierras, lugares de territorios para representarnos algo. Así que el profeta, por ejemplo, Habacuc, en el Antiguo Testamento, vio a nuestro Señor con los mismos elementos descritos por el profeta Juan en el primer sello. Esto es interesante. Veamos en Habacuc 3, 8 y 9, dice: ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Está preguntando. Y sigue preguntando: ¿fue tu ira contra el mar cuando contaste o montaste tus caballos y en tus carros de victoria? Y concluye y dice: se descubrió enteramente tu arco. Habacuc 3, 8, 9. Les digo, mis queridos amigos, para entender el Apocalipsis tenemos forzosamente que recurrir al Viejo Testamento para conocer ciertos términos o símbolos que aparecen en el Apocalipsis. La simbología del color blanco en el Apocalipsis es interesante. En todas las Sagradas Escrituras encontramos que el color blanco es un símbolo de Jesucristo, de su justicia y de sus seguidores también. Un famoso escritor, George Eldon Ladd, que señaló en su libro un comentario acerca de Apocalipsis de San Juan, que en el Apocalipsis el blanco siempre es un símbolo de Cristo o de algo relacionado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso Cristo glorificado tiene una cabellera blanca como lana, ¿verdad? Y los fieles recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrita en ella. Van a usar ropas blancas, nos dice el Apocalipsis. Por ejemplo, los 24 ancianos están vestidos de blanco. Los mártires incluso se les dan ropas blancas, como asimismo a los de la gran multitud, de Apocalipsis 7, 9. Al Hijo del Hombre se le ve sobre una nube blanca también en Apocalipsis 14, 14. Regresa montado en un caballo blanco acompañado de los ejércitos celestiales vestidos de blanco y que cabalgan caballos blancos. Qué interesante, ¿verdad? En el juicio final vemos a Dios sentado en un trono blanco. Así que los primeros 4 sellos son introducidos por los 4 seres vivientes. Cada uno de los primeros 4 sellos es introducido por uno de los 4 seres vivientes que están junto al trono y alrededor del trono, por supuesto, de Dios en el cielo, según Apocalipsis 4, 6, 7. Así que el primer sello es presentado por el primer ser viviente. El segundo sello por el segundo ser viviente. El tercer sello por el tercer ser viviente. Y el cuarto sello por el cuarto ser viviente, según Apocalipsis 6, 1, 3, 5 y 7. Así que de esta manera el primer sello del Apocalipsis es introducido por el primer ser viviente. Semejante, dice, a un león con voz de trueno. En el mismo contexto profético, es interesante, Jesucristo es presentado como el león de la tribu de Judá. ¿No he escuchado esto anteriormente? Según Apocalipsis 5:5. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5:5 nos muestra este detalle muy interesante. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No es que hay 7 espíritus, eso lo aclaramos la vez pasada. Estamos hablando a un Jesús que tiene todas las habilidades como nadie en el universo. Solamente Dios las tiene. Dice que tiene cuernos, que tiene el poder. Interesante. Y tiene los 7 espíritus. ¿Sabe cuáles son esos 7 espíritus? Ya lo habíamos mencionado, pero déjeme ir en este preciso momento, si no me pierdo, algunas versículos los guardo ahí en mente y de repente pues no se me escapan. Pero cuando nos vamos a Isaías 11 nos habla de esos 7 espíritus que iba a poseer el Mesías.
Lógico, estamos hablando aquí de Jesús, nuestro Mesías, el Dios con nosotros, aquel que el Padre envió para rescatarnos un día, hace más de 2000 años. Decía, saldrá vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, primero, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es hermoso saber que Jesús tiene todos los elementos para ser ese que Juan lloraba y que no encontraba por ningún lado y que apareció. El Cordero de Dios, Jesús. Él tiene el poder para poder iniciar el juicio y poder escrutinar o ver nuestras vidas, ver lo ínfimo de nuestra vida, del corazón humano. Por eso Jesús va a ser es nuestro abogado, pero saben, también va a ser el juez. No hay otro. Él está en medio de la historia. Él conoce cada paso, cada sufrimiento, cada tentación, cada situación que se da en este mundo. Es más, Él lleva cuenta con las naciones, aunque hoy en día usted mira que las naciones están desembocándose, están llevando a los pueblos a la quiebra, a la maldición, a la tragedia, a través del abuso de poder y del robo terrible de los recursos. Dios tiene el poder. Dios está en medio de cada uno de estos hombres, de cada uno de los líderes de la iglesia, viendo, anotando, tiene a sus ángeles, a sus servidores, tomando cuenta, porque un día, va a haber un día, y ya está cuando las vidas de cada uno de nosotros pasarán delante del trono de Dios para ser revisado, revisado qué estamos haciendo y si somos dignos de la vida eterna. ¿Usted no lo cree? Más adelante vamos a tener este estudio más amplio sobre el juicio de Dios. Así es que en el mismo contexto profético, Jesucristo es presentado, como decíamos, como el león de la tribu de Judá, según Apocalipsis 5:5. Sabemos que Dios no hace nada al azar. Él permite que al permitir que el primer sello sea introducido por el primer ser viviente, semejante a un león, nos guía la mente hacia la persona de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que aparece como el jinete del primer sello, aquel que montaba el caballo blanco. Es únicamente Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, como mencionábamos. Es interesante que Juan, si nosotros nos vamos al libro de Juan, vamos a encontrar una narrativa de este Cordero. Ya Juan en el capítulo 1 y los versos 29, el verso 29 nos habla. Y dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya en el capítulo 3, en el versículo 16, nos habla también Juan de este mismo tema. Veamos, en el versículo 16 dice, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. No, perdón, vamos en el versículo capítulo 3 y versículo 16, estamos acá equivocados. Por tanto, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante, ¿verdad? Jesús es el que tiene vida eterna. Por eso Dios lo dio a sus hijos, aquellos que le buscaríamos de todo corazón. Así que el triunfo y la victoria de Jesucristo, el Cordero de Dios sobre el pecado del mundo, en la cruz del Calvario, le permite abrir los 7 sellos del Apocalipsis. En Apocalipsis 19, por ejemplo, encontramos nuevamente a Jesucristo en una visión sobre un caballo blanco con una corona de muchas diademas. En su cabeza saliendo victorioso y triunfando sobre los malignos poderes
babilónicos del tiempo del fin. ¡Qué interesante! El concepto de Babilonia vuelve a resurgir ya en el tiempo del fin, pero usted me preguntará, ¿pero qué tiene que ver Babilonia si Babilonia apareció o surgió hace miles, cientos de años atrás? Dice, entonces, dice el escritor Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oiga, el Señor Jesús no solamente se queda sentado. Tenemos quien pelee por nosotros. Yo pelearé tu batalla, nos dice el Señor Jesús. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos enfrentarnos al enemigo con nuestras propias fuerzas y al final salimos, como quien dice por ahí, macaneados. Diría un buen dominicano, nos dan una buena pela o salimos bien zarandeados. Dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, oiga bien, muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno, sino él mismo lo conocía. O sea, nadie podía conocer ese nombre, así como nosotros también, sabe que vamos a tener un nuevo nombre. Interesante, más adelante lo vamos a ver. Estaba vestido, dice, una ropa teñida de sangre, en sangre. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, por supuesto se nos viene a la mente la pasión de Cristo, su muerte, su crucifixión. Él fue el que dio su sangre por ti y por mí. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio le seguían en caballos blancos. No se cansa la palabra de Dios en hablar de los caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es interesante porque hoy en día estas palabras a veces se le acreditan a cierto personaje muy popular hoy en día que iba a tener la barra de hierro, que iba a regir a las naciones. Pero saben, ese que tiene la vara de hierro que regirá a las naciones no es otro más que el Señor Jesús. No existe otro. Si alguien sale por allí diciendo que ostenta este poder, simplemente es un usurpador. No tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con la profecía. Y dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Él es el único. Jesús es el que merece la honra y la gloria. Miren, mis queridos, cuando Jesús venga, eso va a ser esplendoroso. Yo no sé cómo hay personas que hoy hablan de un rapto secreto, de una venida de Jesús en completo silencio. ¿Saben? El Señor Jesús no necesita de venir en silencio. Él no tiene por qué esconderse. Él tiene que mostrar su poder tal y como lo menciona en las Santas Escrituras. Ya no hay nada que esconder. Ya todo ha terminado. Él y solo Él reinará. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro. La bestia acabará. El falso profeta será destruido, enviado al lago de fuego. Todos los impostores irán al lago de fuego. Ya Jesús viene victorioso. Ya viene con su corona como rey. Así es que nosotros tenemos la confianza, por eso dice el Apocalipsis. Felices aquellos que leen el Apocalipsis. Porque saben, el Apocalipsis nos narra de la victoria inobjetable del Hijo de Dios. Muy pronto, ya las señales las estamos viendo. El mundo que estamos viendo de hoy es el preludio de la venida del Hijo del Hombre. Así que en Apocalipsis 6:2 nos encontramos con el caballo blanco partiendo. La visión dice que salió. Y en Apocalipsis 19 con el caballo blanco llegando. Cuando Jesucristo salió montado sobre el caballo blanco, la historia del cristianismo recién había comenzado.
Esa partida representó la era del cristianismo primitivo, como lo hablábamos en lo que representaba la primera iglesia. Cuando hubo las victorias iniciales, representadas por el primer sello en Apocalipsis 6:2, el jinete es presentado en una forma, con una corona que le es otorgada. La conquista victoriosa no está relacionada al derramamiento de sangre. Es por eso que el jinete es presentado con un arco, pero sin flecha. Es interesante, pues su victoria es pacífica. Es la victoria de la verdad sobre el error, del amor sobre el odio y de la luz sobre las tinieblas espirituales de esa época y de nuestra época también. De Jesucristo sobre el diablo, de la santidad y del perdón sobre el pecado. De esta manera, el primer sello abarca la era apostólica y la era de la persecución inicial del cristianismo por el Imperio Romano, tal y como lo señalaba la primera iglesia. ¿Recuerdan ese estudio? Te puede ir atrás y buscar el estudio de la iglesia de Éfeso. Cuando la iglesia cristiana todavía se mantenía pura y vencedora, representada por el color blanco del primer caballo. Por eso le decíamos que los sellos representan de una forma paralela lo que se desarrolló también en la historia de la iglesia de Éfeso. Estamos hablando del primer centenario, o sea, de los primeros 100 años, especialmente quizás un poquito menos, pero iniciando en el año 31, cuando Cristo murió, hasta el año 100, cuando también murió el último apóstol de Jesucristo, como lo fue Juan. Entonces, qué interesante. Ya en el capítulo 6 arrancamos con la historia de los sellos. Y el día de hoy estamos hablando del primer sello, ¿verdad? Es interesante. Y vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer de nuevo Apocalipsis 6. Ya en el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¡Qué experiencia extraordinaria de la iglesia primitiva! Oiga, todo el mundo conocido de ese entonces conoció de la verdad del Evangelio, pero lastimosamente Pablo ya en su día nos decía y nos hablaba de la apostasía. Es impresionante. Ya Pablo nos hablaba de esta impresionante apostasía que iba a surgir como consecuencia de las falsas enseñanzas que ya se estaban introduciendo en esos días en el pueblo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Así es que nosotros hoy en día, ese consejo es para nosotros también hoy en día, porque estamos viviendo en la época de la última iglesia, o sea, la época de la Odisea, que significa la iglesia del juicio. De eso vamos a estar hablando mucho más adelante, ¿verdad? Así que Revelaciones o Apocalipsis 6:2 nos hablaba de un caballo blanco, ¿verdad? Ese caballo blanco simbolizaba a la iglesia del primer siglo, esa iglesia que luchó contra la apostasía, que luchó contra la persecución, esta iglesia que tenía una fe pura, sugerida o representada por el color blanco. Sus celos la llevaron a conquistar los mayores triunfos espirituales de la iglesia cristiana, ¿verdad? Sin duda, ningún siglo, desde el primero de la era cristiana, ha visto una expansión tan brillante del reino de Dios. El arco en la mano, como decíamos, del jinete simbolizaría conquista, y la corona, en el término griego estéfanos, victoria, ¿verdad?
El evangelio fue predicado tan rápida y extensamente que cuando Pablo escribió a los colosenses, por ejemplo, alrededor del año 62 después de Cristo, declaró que el evangelio se predicaba en toda la creación que está debajo del cielo. Esto habla también en Colosenses 1:23. Por eso es que representaba el color blanco. Vamos a irnos a Colosenses 1:23 a ver qué nos dice. Colosenses 1:23, vamos a irnos rápidamente aquí a leer para que pongamos reforzar este concepto de que el caballo blanco representaba la primera iglesia. Blanco significa la pureza de Cristo. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, decía. Así es que vemos la tremenda alcance que tuvo la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Otro grupo de comentadores, por ejemplo, cree que los caballos y jinetes no representan a la iglesia, sino las diversas condiciones adversas bajo las cuales vivía la iglesia y a las cuales pudo sobrevivir por la gracia de Dios. Y en el simbolismo bíblico, el caballo se relaciona con guerra. Así es que estas son parte de algunas de interpretaciones, pero nosotros creemos, tal y como lo dice el relato bíblico, por supuesto, que Juan miró, es que ese caballo representaba, por supuesto, Jesucristo guiando a su iglesia para dar un testimonio mundial del evangelio que gracias a él, gracias a Dios, hoy en día nosotros conocemos. Estamos casi ya en la parte final de nuestro estudio. La próxima semana vamos a continuar presentándoles ya el siguiente estudio, que va a ser el del segundo sello. Dice Juan, y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo. Aquí tenemos un poquito más de explicación en cuanto al segundo sello, ¿verdad? Dice, salió otro caballo bermejo y al que estaba sentado, dice, sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y fue dada una grande espada. Qué interesante. Cuando nosotros hablamos del segundo caballo, de color bermejo o color, representaría color rojo, si usted se va a otras versiones, se va a encontrar con este concepto, ¿verdad? Así es que vamos a encontrar el color bermejo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que simboliza la época de la iglesia cristiana entre los años 100 y el año 313. Aquí es donde surge algo muy interesante y que representaría también la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ya usted la podría encontrar en el capítulo 2 del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. De hecho, vamos a leer un poquito de la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasó con la iglesia de Esmirna que representaría al caballo bermejo? Dice, ya hablando de la iglesia de Esmirna, déjeme buscarla por acá. En el versículo 8 del capítulo 2 habla, dice, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, y que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué interesante. Aquí es cuando la iglesia empezó a mezclarse
con el paganismo del Imperio Romano. Ya nosotros lo hemos hablado. Váyase al estudio de la iglesia de Esmirna o la iglesia de Éfeso y usted se va a dar cuenta qué pasó en esta época del año 100 al año 313. Pero va a ser en nuestra próxima clase cuando nosotros vamos a hablar y abundar un poco más sobre estos conceptos. Lo cierto que hoy hemos aprendido que el primer sello, representa también a la iglesia de Éfeso. Y ubicándola en el tiempo, iríamos a la época que inicia en el año 31 al año 100 de la época cristiana, cuando la iglesia de Jesucristo se levantó con el poder del Espíritu Santo después del día Pentecostés y envió y fue y predicó el Evangelio a todo el mundo conocido de entonces. Esa es la iglesia deseada, la iglesia blanca, que tenía una doctrina pura, que lastimosamente al transcurrir del tiempo se fue dañando. Vinieron las herejías, se levantaron falsos profetas en medio del pueblo de Dios y después continuó ya con el segundo sello, donde ya aparece la muerte, la persecución, la tragedia, la mentira. Tristemente, esa es la historia de la iglesia cristiana, pero que al final tendrá un buen final y tendremos, la iglesia de Dios habrá de triunfar, porque cuando abundaron las tinieblas, también abundó la gracia de Dios y la victoria al final será para los hijos de Dios y para su Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con poder y gloria. Que Dios nos bendiga, mis queridos amigos. Hoy quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros, que estuvieron pendientes acá en nuestra transmisión. Un saludo para Adrián Olvera, que nos envió un saludo ahí a través del chat. Pudimos ver por acá. Y para todos los amigos, hermanos que están ahí conectados con nosotros en nuestra plataforma de Facebook. Un abrazo cordial, gracias por habernos visto y nos vemos la próxima semana, donde estaremos hablando del segundo sello. ¿Qué nos trae el segundo sello? Usted verá, va a ser algo impresionante. Aquí vamos a ver cómo el pueblo de Dios, después de haber iniciado de esta forma tan impresionante, que una doctrina sana, limpia, buena, se fue marchitando, fue permitiendo que ingresara en su haber, en su interior, doctrinas falsas, y que finalmente esta profecía tenía que cumplirse. Esto tenía que cumplirse desde hace mucho tiempo, y el Señor Jesús lo había dicho, Pablo lo había anunciado, que la apostasía, el hombre de pecado, de perdición, iba a inmiscuirse en la iglesia verdadera de Dios. Pero esto lo veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos que nos ven en todas partes a través de Ángel Mensajero TV. Un abrazo, un saludo cordial. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Que la pasen bien, un saludo, un abrazo y hasta pronto.